Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Ramelí Arteaga, magistrado del Tribunal para la Paz y presidiré el día de hoy esta diligencia. En virtud del acuerdo del órgano gobierno número 3 del 30 de enero de 2020 de la JEP, se aprobó la movilidad vertical de este despacho para el conocimiento del caso 03. Me permito instalar esta diligencia siendo las 8:37 del día 24 de junio de 2020. Me acompaña en esta diligencia el magistrado auxiliar de mi despacho, el doctor Fabián Martínez. El propósito es escuchar en versión voluntaria al señor Eduardo Palencia Bermeo, quien fue convocado mediante auto número 24 del 17 de febrero de 2020, a través del cual además se le corrió traslado de los informes en los que aparece mencionado y se da cuenta de la situación de la región del Huila. Esta sesión será grabada y, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, posteriormente trasladada a las víctimas. Para efectos del registro, procederemos con la presentación de quienes comparecen a la diligencia. Señor compareciente, por favor, infórmenos su nombre completo y número de cédula. Tienen que activar el micrófono, ¿no? No lo escuchamos. Aló. ¿Sí, ya lo activó? Le estaba preguntando que por favor nos informe su nombre completo y número de cédula. Señor Palencia, vuelva por favor a activar su micrófono. Ahí está bien. Bueno, buenos días. Mi nombre es Eduardo Palencia Bermeo. Mi número de cédula 1077-842-335. ¿Quién lo va a representar en la presente diligencia? El doctor Wilson Rodríguez. Señor apoderado, por favor, preséntese. Doctor Rodríguez. Buenos días para todos, señor magistrado y demás intervinientes de esta audiencia. Mi nombre es Wilson Darío Rodríguez. Sí, doctor, ¿usted me escucha? ¿Me escucha, doctor? Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Yo escucho mucha interferencia, no sé por qué, no sé si ustedes escuchan bien para poder hacer mi presentación. Sí, lo escuchamos, doctor, para que por favor se identifique. Su señoría, buenos días para usted, para todos los intervinientes. Mi nombre es Wilson Darío Rodríguez Barrera, cédula de ciudadanía 79558-943, tarjeta profesional 237-510 del Consejo Superior de la Justicia, dirección electrónica wilson.rodríguez@gep.gov.co. En esta audiencia asisto del defensor de confianza del señor Eduardo Palencia Bermeo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Señor Eduardo Palencia Bermeo, usted le otorga poder al doctor Wilson Darío Rodríguez para que lo represente en este proceso, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 77 del Código General del Proceso. Sí, señoría. Doctor Wilson Darío Rodríguez, ¿acepta usted el poder conferido por el señor Eduardo Palencia Bermeo? Doctor Rodríguez. Sí, su señoría, lo acepto. Se reconoce entonces personería jurídica al doctor Wilson Darío Rodríguez para actuar como defensor de confianza del señor
Eduardo Palencia Bermeo en el marco del caso 03 de la Sala de Reconocimiento. Señoría, lo escucho. Aló. Sí, ¿qué pasó? Buenos días. Por eso, ¿ya usted había hablado o va a hablar más cosas? Bueno. Le acabo de reconocer personería jurídica, doctor. ¿Me escuchó? Doctor, lo estoy escuchando entrecortado. ¿Los demás me están escuchando o me escuchan entrecortado? Yo lo escucho bien, maestra. Se Yo lo escucha bien, escucho maestra. bien. Maestra. ¿Se escucha bien, maestra? Sí, Sí, lo escuchamos sí bien. se escucha bien. Debe ser la conexión suya entonces, doctor. Bueno, se le concede el uso de la palabra a la delegada de la Procuraduría para que se identifique. Muy buenos días a todos los presentes en esta audiencia. Mi nombre es Sandra Lucía Yepes Arroyave, Procuradora Judicial 2 con funciones de intervención ante la JEP. Gracias. Muchas gracias, señora Procuradora. En este momento tengo entendido que hay varias representantes de víctimas. Quiero que cada una se identifique y nos indique quién va a participar. Creo que está la doctora Kimberly. Buenos días, mi nombre es Juliet Nayibe Moreno Vargas, identificada con cédula 1013-587-444 de Bogotá, tarjeta profesional 305-286 del Consejo Superior de la Judicatura, y en esta versión participará la doctora Kimberly en representación de las organizaciones y de víctimas. Muchas gracias. Doctora Kimberly. Bueno, señoría, para usted y para todos los asistentes a esta diligencia, en calidad de representante de víctimas, acude Kimberly Ninosca Trujillo Lugo, que hago parte del Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Territorio, OBSURD, y como lo dijo mi compañera, se canalizarán las preguntas a través mío. Gracias, su señoría. Gracias, doctora. ¿Asiste alguna otra representante de víctimas para que se identifique o solamente ustedes dos? Solamente nosotras, su señoría. Vale, muchas gracias. Señor Eduardo Palencia Bermeo, usted comparece hoy en el marco del caso 03 por hechos calificados por la Fiscalía como muertes ilegítimamente presentadas en combate. Se le recuerda que en los términos del artículo 27 de la ley 1922, siempre se le va a recordar que usted no está obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil y primero de afinidad. La aceptación de la autoría o participación por parte del compareciente en la versión tendrá el valor de confesión. Esta versión tiene como propósito el acopio de información para contribuir a la búsqueda de la verdad. De igual manera, señor Eduardo Palencia Bermeo, usted se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz mediante acta número 300-815, dentro de la cual se comprometió a lo siguiente: a contribuir a la verdad, a la no repetición y a la reparación inmaterial de las víctimas, a atender los requerimientos del órgano del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a informar de manera inmediata cualquier cambio de residencia al secretario ejecutivo de la JEP, en caso de ser beneficiario de libertad transitoria, condicionada y anticipada, a no salir del país sin previa autorización de la JEP, a no incurrir en las causales de pérdida de beneficios establecidos en el parágrafo segundo del artículo 52 y del parágrafo único del artículo 58 de la ley 1820 de 2016. De igual manera, se le recuerda que en los términos del acto legislativo 01 de 2017, usted en esta diligencia tiene que hacer un aporte de verdad plena, lo cual significa lo siguiente: relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada, las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades,
para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. Quien aporte de manera dolosa información falsa o incumpla cualquiera de las condiciones del sistema perderá el tratamiento especial de justicia. Dicho lo anterior, ¿están claros cuáles son sus derechos y sus obligaciones? Sí, sí, señoría. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a las preguntas de carácter general. Señor Eduardo Palencia Bermeo, ¿a usted lo han conocido con otros nombres dentro o fuera del Ejército Nacional? No, señor, no. ¿Usted pertenece o se autoidentifica como miembro de algún grupo étnico? No, no, señor, no. ¿Cuál es su lugar y fecha de nacimiento? 04 del 08 del 86. ¿Cuál es su estado civil? Unión Libre. ¿Cuál es el nombre de su compañera? Juliana Guzmán. ¿Los nombres de sus padres? Benedicto Palencia Parra y Fabiola Bermejo de Collazo. ¿Cuál es su nivel de estudios? Bachiller académico. ¿En la actualidad tiene un empleo? Trabajo en la agricultura. ¿Ha estado usted privado de la libertad por los hechos por los cuales fue convocado en el día de hoy? Sí, sí, señoría, sí estuve. ¿Nos podría indicar las fechas? Entré el 3 de febrero del 2012. Estuve detenido en la ciudad de Valledupar, Cesar, y el 3 de abril del 2013 entré nuevamente detenido en Bogotá, en la Escuela de Artillería. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted decidió comparecer ante la JEP? Nosotros, pues, nos llegó la comparecencia ya de la JET, o sea, el beneficio como tal que se nos ofrecían, y nosotros decidimos, o personalmente decidí, hacer la postulación en la JET para decir la verdad y la no repetición de los hechos. Vamos ahora entonces a hacer una reconstrucción de su trayectoria militar. Entonces, para que usted nos indique con toda la precisión que pueda cada una de las fechas, o sea, cuándo ingresó, en qué calidad ingresó, cuánto tiempo estuvo, o sea, cuándo usted ingresó al ejército. Ingresé el 7 de febrero del 2006. Y allí ingresó Ingresé como como soldado regular. soldado regular. ¿Y a dónde ingresó? En el batallón de infantería número 26, Cacique Piguanza. ¿Y luego? Duré en ese batallón, duré 13 meses como soldado regular. Después hice una documentación, carpeta, lo que uno llama carpeta, para la Escuela de Soldados Profesionales. Ingresando a la Escuela de Soldados Profesionales, y me dieron de alta como soldado profesional el 07 de octubre del 2008. ¿Y ahí fue asignado qué unidad? De ahí fui asignado al batallón de ingenieros número 10 en Valledupar, Cesar. ¿Y luego?
ya trabajando en el batallón, pues nos agregaban a diferentes unidades, como grupo ESDE, encargado, yo era guía canino. Luego estuve en el BITER, que es el Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento, haciendo un curso de grado, en el cual pues enmarcado dentro del ejército está como soldado distinguido, que es el dragoniante, en el cual se dieron en la Loma Cesar el 20 de marzo del 2013, se dieron del 2000, del 2009, se dieron el grado. Entonces fui asignado a trabajar en la brigada del batallón La Popa. O sea, ¿en qué tiempo estuvo en el batallón La Popa? ¿En qué periodos? En el batallón La Popa trabajaba agregado a ese batallón en el 2009, prácticamente estuve allá lo que fue el 2009, 2010 y parte del 2012 hasta el 2011, prácticamente 2012. ¿Y luego? Ya me llegó de la fiscalía, que eran los que llevan el caso en la justicia ordinaria. Yo había salido de vacaciones, estaba de vacaciones en mi casa con mi esposa, con mi hija, y me llamaron desde el batallón y me dijeron que me necesitaban allá en el batallón porque me había llegado la medida de aseguramiento por los casos que estamos hoy compareciendo. Entonces yo fui, me presenté y ingresé, desde ese momento ingresé privado de la libertad durante 6 meses. Salí por vencimiento de términos y la Procuraduría ya me destituyó. Gracias. Entonces, a ver, es que creo que hay un retorno ahí. Usted ingresó como soldado regular el 7 de febrero de 2006 al batallón Cacique Piguanza, lo que nos está contando. Sí, señor. ¿Quién era el comandante del batallón Cacique Piguanza? En ese momento estaba el señor coronel Orlando Pico Rivera, el cual le entregó al señor Salamanca Robles Juan Carlos, que fue el que ya quedó correspondiente del año 2006. Bueno, pero cuando usted llegó estaba el coronel Pico Rivera. Sí, señor. Cuando yo ingresé... Sí. ¿Y él cuánto tiempo estuvo? Él entregó al mes, me parece que le entregó como al mes, le entregó al señor Salamanca. Listo. ¿Y usted fue asignado a qué compañía? Ingresé a la compañía de instrucción. ¿Quién estaba al mando de la compañía de instrucción? Estaba el capitán Coronado. Iber Coronado. ¿Y usted fue asignado a qué pelotón de esa compañía? Al tercer pelotón de la compañía. ¿Y quién estaba al mando de ese pelotón? El teniente Moreno. Listo. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo en la compañía de instrucción? Alrededor de 3 meses. Y luego que termina la instrucción, ¿qué labores desarrolló? Bueno, después de
de que uno termina los 3 meses de instrucción, jura bandera, le dan una licencia de 15 días, ingresa y ya pasa a ser parte de la compañía de ASPC, del mismo batallón. Usted estaba en la compañía de servicios. Sí, señor, la compañía de servicios. Ujú. ¿Y quién estaba comandante de esa compañía? En ese momento estaba mi teniente Domínguez. Ujú. Vale. Y en esa compañía que usted estuvo allí, ¿qué labores desarrollaba? Inicié prestando la seguridad del batallón en los puestos de centinela. Luego me movilizaron a las petroleras de La Ocha, de que quedan por entre Paicol y Betania, en La Ocha, en lo llamado del colegio, el paso del colegio, y después de transcurrir un alrededor como de 3 meses, me enviaron a la base de Cerrochía por los lados de Campo Alegre. Ujú. ¿Y qué labores desarrollaba allí? De centinela. Pero esa era una compañía, Marcho, seguía siendo parte de servicios. De Sí, la señor. Sí, señor. Ujú. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuvo allí en esa base? Un alrededor de 4 meses más o menos. Ujú. ¿Y luego? Y luego ya me enviaron nuevamente al batallón a seguir prestando seguridad en los PAC, en el batallón, y le daban permiso a uno y cuando regresaba, si no lo necesitaban en la seguridad del batallón, entonces lo enviaban a alguna base cercana. Ujú. Bueno, Cuando usted ingresó como soldado regular al batallón Cacique Piguanza, ¿cómo era la situación de orden público en la jurisdicción de ese batallón? eh, la jurisdicción de ese batallón tiene el orden público. En ese momento, pues el orden público era bastante restringido, era pesado porque mucha presencia de guerrilla por diferentes municipios, diferentes veredas, pues se miraban y eran constantes las reuniones, todo lo que ellos salían a desarrollar. Ujú. ¿Usted recuerda qué frentes o qué bloques de las FARC o de la guerrilla en general estaban en esa jurisdicción? Donde nosotros vivíamos diariamente, por allá el Frente Timanco y el Frente 13, que delinquen allá. ¿Y estaba la columna móvil Teófilo Forero? Sí, señor. Vale. Bueno, después de que estuvo en la base que usted nos comentaba, ¿a dónde fue asignado? De la base de Cerrochía, yo llegué al batallón. Fue cuando me enviaron a prestar servicio de centinela como por 8 días, en los cuales estuve lo que fue la guardia y lo que fue los alojamientos de la unidad. Y después de ahí ya fue cuando me agregaron al pelotón de soldados profesionales donde sucedieron estos hechos. Los profesionales. Bueno, ¿usted recuerda en qué fecha fue asignado ese pelotón? El 15 de noviembre del 2006. Ujú. Bueno, entonces usted ahí pasa de ser soldado regular a soldado profesional. Ya había hecho el curso. No, no, señor. Ah, todavía no ha hecho el curso.
No, señor. ¿Y entonces cómo lo pasaron sin haber hecho el curso? Es que los soldados profesionales, ellos manejaban el área élite, donde el coronel decía, donde le llegaban las informaciones que habían presencia de algún acto terrorista o algunos miembros de diferentes organizaciones. Entonces, hacia ese lugar desplazaban tropas de diferentes pelotones. Entonces, como donde nosotros íbamos, necesitaban un guía porque ellos no conocían como tal el terreno, o sea, escuchaban de las veredas y pasaban por las veredas y que no, que por ahí queda tal vereda, pero ellos pasaban simplemente por pasar, pero no conocían el terreno. Mientras que yo, que era nativo de allá, pues sí lo conocía, entonces por eso me agregaron, como soldado regular me agregaron a los profesionales. Pero usted seguía siendo soldado regular. Sí, señor. ¿Y por qué usted conocía el terreno? Vivía allá en la vereda. ¿En cuál vereda? En la vereda del Recreo del municipio de Garzón. Ah, ya. Entonces usted conocía la zona y por eso lo asignaron. Sí, señor. Un soldado regular andaba era con los profesionales. Sí, señor. ¿Y eso sí se puede? O sea, digamos que un soldado regular desarrolle labores con un soldado profesional. Eh, pues las capacidades de entrenamiento como tal, pues un soldado regular no las tiene, que es igual a las que tiene un soldado profesional, que ya es, como su nombre bien lo indica, es profesional en lo que hace. Pero muchas veces por la necesidad de llegar a ciertos lugares o objetivos, como se llaman militarmente, entonces se usan siempre los guías, que son los que más conocen, en su efecto sea un soldado regular, muchas veces los soldados profesionales o hay veces suboficiales que conocen eh, los sitios, son los encargados de guiar la tropa hacia ahí. ¿Pero esa asignación fue permanente o fue para una operación concreta? No, eso fue solo para una sola operación, ¿Para cuál operación? para la operación Ménesis, que es la que estamos desarrollando nosotros. O sea, solamente a usted lo asignaron a esa unidad de soldados profesionales para los hechos que estamos Sí, hoy, señor, solamente para eso. solo para eso. ¿Y quién hizo esa asignación? Eh, allá nos mandaron a llamar nosotros, cuando digo nosotros era porque fuimos 2 soldados regulares agregados ese día a ese batallón, a ese pelotón, perdón, que fue el soldado regular Aldana Sogamoso y mi persona. Nosotros estábamos ese día en el alojamiento y nos llamaron al comando. El comando, pues ya el 3, que era el que estaba mi capitán Aguilera, estaba un sargento viceprimero, pero no recuerdo el nombre, mm, Tavares me parece que se llamaba. Fueron los que dijeron que nos iban a agregar un, a unos soldados profesionales que estaban en el área en ese momento, Mm. que estuviéramos atentos, que en la noche ya hacíamos el desplazamiento. Perdón, ¿usted me puede repetir? Es que no le entendí muy bien el nombre del otro soldado regular. Andrés Aldana Sogamoso. Andrés Saldana. Bueno, pero entonces ustedes estaban como soldados regulares y los llaman concretamente para agregarlos a una unidad de soldados profesionales, si le entiendo. Sí, señor. ¿Quién fue el que los llamó? El 3, que estaba encargado
el capitán Aguilera, de allá fueron donde nos asignaron Pero, lo, a ver, lo- quiero que me relate con el mayor detalle que se acuerde. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Quién más estaba en esa reunión? ¿Qué hablaron? ¿Qué les dijeron? en ese momento en el batallón, nosotros nos llamaron allá, eso se llama el B2, que es lo de inteligencia Ujú. y lo de operaciones del batallón, que es donde funciona el 3. ¿Quién, Y quién era el S2 del batallón? el sargento Tavares, me parece que se llamaba. Ujú. Y el 3 del batallón era el señor capitán Aguilera. Ellos Ujú. nos llamaron y fue cuando nos dijeron que nosotros íbamos agregado al pelotón de soldados profesionales para una operación en la jurisdicción donde ya conocemos nosotros. Ujú. En la noche, nosotros nos desplazaron hacia la vereda del Socorro de Garzón, que era donde estaban el pelotón de soldados profesionales. Al llegar allá ya nos reunieron, nos presentaron con los soldados profesionales, en los cuales le dijeron que yo me iba a encargar solo de lo que era el desplazamiento de donde nos dejaban las NPRs hacia el punto donde llegábamos, porque yo me conocía bien el terreno, todo con detalle me conocía porque yo era mejor dicho, criado allá en esa jurisdicción. Ujú. Y el otro soldado se iba a encargar de decir quiénes eran las personas o los milicianos o en sí los señores de la guerrilla que salían a reportarse, porque el objetivo era que en las mediaciones de Huila y San Guillermo Caquetá, por la vía de Garzón Recreo y Recreo a San Guillermo, salían a reportarse y ahí en la línea, entonces era un punto estratégico de ellos. Ujú. Bueno, pero antes de que usted siga, porque ese ya es el relato del hecho que nos convoca hoy, ¿cierto? Sí, señor. Pero bueno, vamos, o sea, vamos a hablar de otros temas y luego vamos a profundizar en el hecho para que no nos desviemos. Sí, señor. Pero quería primero preguntarle por qué el S2 y el S3 tenían conocimiento de que ustedes, digamos, sabían de esa área o conocían a la gente. ¿Por qué tenían ese conocimiento de ellos? En el momento de que uno llega e ingresa al batallón y pasa los dos primeros exámenes como para ser dado de alta como soldado regular, uno llena ciertos documentos en los cuales se especifican de dónde viene, de qué vereda, quiénes son las familias, si son conocidos, en fin. O sea, son los datos que uno aporta cuando llega allá. Ujú. Sí, entonces Por eso, ellos pero bueno, digamos que si usted aporta los datos de que dónde vivía, dónde nacía, pero sí, me señor. causa, digamos, un poco de curiosidad lo de su compañero, porque usted nos Sí. acaba de decir que su compañero sí sabía quiénes podían estar delinquiendo. Eh, ¿Por qué su compañero tenía esa información? ¿Por qué sabía eso? El otro muchacho, él era de la, de la jurisdicción del Caquetá, por los lados de San Guillermo. O sea, él sí, sí prácticamente era conocedor de esa zona porque él sí, él sí conocía, mejor dicho, el Caquetá por la parte del Recreo y San Guillermo. Él sí los conocía diariamente porque todos los días pernotaban
según lo que decía él, pues inclusive hasta en la casa de ellos estuvieron viviendo y según yo pude hablar con él, me decía no, que él pues los conocía porque él siendo de allá y sabía cómo era el modo de superandi prácticamente de ellos, pues obviamente uno ya los distingue. Antes de esa reunión, ¿ustedes dos tuvieron algún tipo de contacto, conversación con el S2 y con el S3? No, señor. O sea, fue la primera vez que los llamaron y fue para esa operación en concreto. Sí, señor. Fue para eso. Vale. Bueno, luego hablaremos entonces con más detalle de los hechos, que ya nos estaba medio avanzando un poco, pero es que quiero primero agotar otras preguntas y luego vamos a volver con el hecho. Entonces, bueno, después de que pasa el hecho que nos convoca hoy, ¿usted sigue todavía como soldado regular y luego ingresa como profesional? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo más estuvo como regular? Como 3 meses más o menos, 4 meses. ¿Y luego qué pasa? Ya hago documentación que nos hacen el llamado para soldados profesionales, en el cual pues me incliné por seguir y pues hice mi documentación y las presenté a la escuela y me llamaron de la escuela, entonces hice el ingreso como soldado profesional. Perfecto. ¿Y el curso cuánto tardó? ¿Cuánto tiempo estuvo en el curso? Un alrededor de 3 meses dura el curso. ¿Y luego fue asignado nuevamente al mismo batallón? No. ¿No? Ya, eso fue a Valledupar, ¿no? sí, señor, a Valledupar, César. O sea, usted llegó al batallón de ingenieros de Valledupar. Sí, señor. Y cuando llegó allá, ¿quién estaba de comandante? Estaba mi coronel Orozco. El nombre sí se me escapa, no, solo me acuerdo el apellido. Después ya agregaron él le entregó a mi coronel Daza y de mi coronel Daza ya pasó a recibir mi coronel Bulla. Pero ahí ya estaba usted asignado a una contraguerrilla. Sí, señor. Ya como soldado profesional. Vale. Listo. Y ahí ya tuvo combates como tal. Hostigamientos como tal sí los tuve. Patrullando el del Perijá. Nos hostigaban y por los lados de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y en esa época que usted estuvo en Valledupar, en ese batallón, ¿usted participó o tuvo conocimiento de alguna muerte ilegítimamente presentada como baja en combate? No, señor. Mientras que yo estuve en ese batallón nunca se dio baja. Bueno. Y luego entonces de Valledupar pasó nuevamente, ¿a dónde fue que lo enviaron? Después de... A la brigada, que queda en el mismo Valledupar. estuvo en la brigada. Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir hablando un poco del batallón Cacique Piguanza. Durante el tiempo que usted estuvo como soldado regular, bueno, ¿en algún momento estuvo encargado de comunicaciones? No, señor. ¿O tuvo, digamos, escuchaba los programas radiales? No, señor, no. No tenía conocimiento de eso. Y
Y en esa época, ¿qué se entendía por resultados operacionales? Por dar resultados operacionales, ¿qué significaba eso? Eh, pues como siempre la moral de un soldado profesional o de alguien que da un buen resultado es que le den una licencia o o le contribuya muchas veces con unas felicitaciones en su folio de vida, que era lo más importante que uno podía tener en ese momento. ¿Y de qué dependía, o sea, esas anotaciones en el folio de vida y esos permisos dependían del tipo de resultado? Eh, muchas veces, se reflejaba mucho de pronto en tanto como la disciplina que tiene uno, muchas veces si llegaban a dar un resultado operacional eh, bueno, que uno diga, pues, eh, fue algo limpio, algo claro, muchas veces lo reflejaban a sí mismo, entonces le hacían la anotación positiva. Por eso, pero me preguntaba a que si todos los resultados operacionales daban, por ejemplo, el mismo número de permisos. O sea, que si por una baja, por ejemplo, daban lo mismo que por una captura. No, ¿Cómo era, no, cómo era esa diferencia? relativamente, pues, uno escuchaba y más que todo porque los soldados regulares de los soldados profesionales son muy apartes. Están en el mismo batallón, pero como el cuento, juntos pero no revueltos. Ujú. Entonces, uno muchas veces en la guardia, en el restante de guardia, uno escuchaba que no, que dieron muchas veces una baja y, y uno, aunque no la miraba, cuando uno escuchaba era que salían con 15, con 20 días de permiso. Y, y, y muchas veces por la disciplina también salían, hay veces con 5 días, o por simplemente llegar a ilustrar bien las botas, salían por 3 días. Entonces un fin de semana le daban un fin de semana por sacarle americana a las botas. Entonces, o sea, el esmero de uno era que le dieron una felicitación y uno sabía que con esa felicitación le daban permiso. Por eso, pero existen diferentes resultados operacionales, ¿sí? O Sí, sea, un resultado operacional es dar de baja a un enemigo en combate, sí, otro es capturarlo, sí, otro es incautar droga, otro es encontrar una caleta, ¿sí? Por ponerle ujú, ejemplo. sí, Entonces, la señor, pregunta mía es, como hay una variedad de resultados operacionales, como los que les acabo sí. de mencionar. La pregunta es si el número de días de permiso dependían del tipo de resultado operacional o daban todos los mismos por cualquier cosa. Bueno, en, en sí, hablando de baja como tal en combate o por una captura, pues, o sea, no les sabría dar claridad porque, eh, o sea, no tuve como quien dice la experiencia de vivir esos dos casos, ¿sí? De tener a alguien capturado o saber de dar de baja a alguien, pues no sabía así como explicarle si sería igual porque de verdad nunca lo viví. O sea, no tiene conocimiento. No, Vale, perfecto. Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que usted escuchó hablar de ese fenómeno de presentar personas como si hubieran estado en un combate cuando no era real? ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó o que participó en un hecho de estos? no, pues
que yo he participado de presentar a alguien que no hiciera parte de la guerra como si lo fuera, no. De escuchar, pues, como, como difícilmente, pues, porque uno en el batallón, pues, sinceramente escucha miles de rumores, pero que en ciencia cierta yo pueda decir fue verdad o que haya visto, no. Personalmente no. ¿Y cuáles eran esos rumores que usted escuchaba? No, en un batallón se escucha rumores de toda índole, por decir algo, que hay unos que soldados que son que así como dice uno vulgarmente, que son lambones con ciertos cuadros, que con otros no, que a alguien se le llevó las botas a alguien y se les escondió, en fin, de todo. Bueno, sí, pero más allá de esos No, rumores, en sí operacionalmente no, o sea, conocido rumores que alguien legalizar a alguna persona, no. No, no se escuchaban prácticamente en ese batallón, pues no logré escuchar así rumores de alguien que haya hecho presentar a cierto personal como si fuera militarmente, ¿no? ujú. ¿Y usted escuchó, por ejemplo, el término legalizar? ¿O qué se entendía por legalizar? ¿O tampoco lo escuchó? Sí, claro, y ese término nosotros lo escuchamos todos los días. ¿Y qué entendían por eso? Por legalizar. Allá se daba claramente que es legalizar porque en los polígonos muchas veces lo mandaban a uno a recoger las vainillas, que son las de los fusiles, cuando uno va y dispara para mejorar el aspecto de la puntería. Entonces, esas vainillas o esos eslabones de cartucho, entonces le decían, va, los recoge, los cuenta, los machuca y los legaliza dentro del depósito. Entonces uno iba y le decía al que estuviera encargado, vengo a legalizar tantos cartuchos. Entonces, ¿qué era legalizar? Era llenar una planilla donde decía, devuelven los cartuchos gastados en el batallón, pero los devuelven ya para ser fundidos. Ujú. Eso era legalizar, como dejar claro qué era lo que se estaba haciendo. Ya, o sea, pero bueno, pero Sí. digamos la palabra legalizar en relación con muertes ilegítimas, ¿lo escuchó? Ah, no. 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 ¿Y escuchó en algún momento la expresión kit de legalización? No, en ese batallón no. ¿Y en algún otro lo escuchó? Eh, Uno en la escuela escuchaba que inclusive en una instrucción a nosotros ya formándonos como soldados profesionales, eh, cuando en eso había acabado lo del gobierno de Uribe. Entonces decían en la instrucción que no, que debíamos mejorar, que estábamos hablando de los derechos humanos y los derechos internacionales humanitarios. Y dijeron, y entonces en los cuales nos recomendaban, en los cuales fue muy acertado, decir que tuviéramos muy en cuenta con legalizar una persona, como estábamos hablando ahorita hace un momento, una persona civil y hacerla pasar como si fuera guerrillero, que eso es atentar con todos los derechos de una persona, tanto del nombre como hasta el último derecho que tenga esa persona. Ujú. Y se habló de un kit, dijeron que tenían que tener en cuenta de no cometer errores, porque por ganarse un permiso, muchas se prestaban para hacer
actos de corrupción en los cuales pues sí nos dijeron, allá sí lo escuché, que decía que formaban kit, que muchas veces que no saben de dónde, pero resultaban personas que no tenían nada que ver con la guerra, pero resultaban con pistolas o hay veces con granadas o elementos que hacían parte de muchas veces, lo presentaban como si fueran guerrilleros, en los cuales pues eran campesinos y eran personas honradas. ¿Cuándo escuché esto? ¿Escuchó ustedes que le dijeran eso? En la escuela militar. Pero cuando se estaba formando como soldado Sí, profesional. señor. Sí, cuando me estaba formando. Esa, en el año 2005, 2000. Se hablaba como del 2007 en adelante. En el 2007 les decían eso. Sí, sí, porque, o sea, el ejército como tal, pues, se llamaba la nueva transformación, que era donde el soldado, tanto como regular, soldado profesional, tenía que tener en claro los derechos humanos y porque el ejército se estaba conformando por ser un ejército profesional, de que fueran unas personas íntegras en tanto respaldar como defender. Es decir, que esas instrucciones las conoció usted ¿en qué año? Si me puede como... En el 2007. ¿Pero no recuerda el mes? No. Solo recuerdo sí que fue formándome como soldado profesional en una de sus instrucciones como soldado profesional, allá nos dieron y nos recalcaban pues ciertas cosas que no debemos hacer en el ejército. Perfecto. Bueno, entonces, más allá del hecho que tiene que ver con la vereda del recreo de Garzón Huila, y antes de hablar en profundidad de ese hecho, ¿usted está comprometido en algún otro hecho similar? No, señor. Solamente en ese hecho. Solamente en este hecho es que ese es el único proceso que tengo. Bueno, pero que sea el único proceso que tenga no significa que sea el único hecho. No. Me pregunto es si está comprometido en otro hecho así no haya sido investigado. No, señor. Vale. ¿O tuvo conocimiento de algún otro hecho además de este? Puede que usted no haya participado, pero que haya conocido. No, durante este tiempo no. Bueno, perfecto. Entonces ahora sí, como ese es el único hecho, pues le pido que, digamos, de la manera más detallada posible, haga el relato de este hecho, de cómo fue que se planeó, qué fue lo que sucedió, qué pasó después del hecho, o sea, para que me lo relate con la mayor riqueza posible. Bueno, el día 15 del mes de noviembre del 2006, en horas de la noche, nosotros ya iniciamos el desplazamiento en una NPR hacia la vereda El Socorro del mismo municipio de Garzón. Allá estaba en el área los soldados profesionales, el pelotón de soldados profesionales, el cual nosotros íbamos agregados. De ahí ya nos presentaron a los soldados profesionales como que nosotros íbamos a estar agregados a ellos, éramos soldados regulares y en ese tiempo nosotros estaríamos por ahí en 9 meses, porque en febrero, a nombre prácticamente de 8 meses, 9 meses, como soldados, o sea, estábamos recién ingresados
la institución. Ujú. Entonces, le recalcaban mucho a ellos que nosotros, como éramos los más reclutas, porque entonces que tenían que tener mucho cuidado con nosotros de pronto cuidarnos prácticamente a nosotros. Se inició el desplazamiento con ellos hacia la vereda Pan de Azúcar, que ya es llegando a la vereda del Recreo, de prácticamente límites de Huila y Caquetá. Entonces el desplazamiento llegó hasta el cruce de esa vereda, por donde ingresa uno para esa vereda. Ya de ahí nos tocaba a pie, en el cual pues ya de ahí para allá, y yo me encargué de guiarlos, como era la orden que yo tenía, como era la misión mía de llevarlos a ellos por el lugar seguro, de que no hubiera estar sitios minados, ni ir a inventar desechos durante el desplazamiento, no, llevarlo por el sitio más seguro, pero que fuera más rápido. Entonces, yo me encargué de eso. Yo inicié mi desplazamiento, inicié desde Pan de Azúcar. Antes de llegar a la vereda del Recreo, pues como íbamos en operación sin ser descubiertos prácticamente, hice un atajo por los lados del colegio, llegando nuevamente hacia la carretera, luego, en fin, desechos como tal, pero para poderlos llegar al punto donde íbamos nosotros. Ese día, en la mañana, al amanecer el día 16, la mañana nos tomó en desplazamiento, entonces nos tocó hacernos en una matamonte o en un rastrojo cercano, así prácticamente a la orilla de la carretera, esperando que volviera a caer la noche para volver a tomar desplazamiento. Esa noche ya nosotros seguimos el desplazamiento hacia el objetivo, que era la línea como tal. Llegamos prácticamente a ese sector de la línea, al objetivo de nosotros, aproximadamente a las 6 de la mañana, porque nosotros iniciamos casi como a las 7 de la noche a caminar. Llegamos a las 6 de la mañana, 5:30, entre 6, y nosotros esperamos un alrededor como de más o menos 20 minutos a que aclarara un poco el día, para saber cómo estaba el sitio, porque es un sitio solo, un sitio montañoso, entonces no sabíamos si de pronto tuviera algún grupo militar ahí, o estuviera un grupo guerrillero, o tuvieran algún centinela o algo. Entonces nosotros esperamos que amaneciera, y luego ya que comenzó a radiar el día, entonces nosotros fuimos ingresando al sitio, y al verificar que ya no había un peligro así como latente a nosotros, entonces ya se hizo el registro y se tomó posición del dispositivo. ¿Y qué pasó después? Nosotros, cuando llegamos al sitio, el comandante del pelotón envió a hacer un registro como tal de seguridad, en los cuales, pues, después de haberse registrado el lugar, de que no hubiera algún peligro para nosotros, dividió las dos escuadras, a costado derecho y al costado izquierdo de la vía, en los cuales cada uno ya
de esas escuadras colocó su propia seguridad, los propios centinelas, y ya el dispositivo hacia la carretera, que era el objetivo de nosotros, que era prácticamente la vía. Sí, lo escuchamos. Sí, señor. Ya de ahí, pues ya los observatorios, hasta que el día 19 fue cuando se presentaron los hechos. Bueno, nárrame con todo detalle qué fue lo que pasó. ¿Quiénes participaron? ¿Cómo fue todo eso? El día 19 nosotros ya dábamos por agotado el objetivo, porque, o sea, la operación como tal, nosotros ya decíamos que ya íbamos a devolvernos hacia el batallón. Y ese día, aproximado como de 4 a 5, 3 a 5, como de 3 a 5 de la tarde, en un lapso de esas 2 horas, subía una moto de la vereda El Recreo, pero antes de ir allá, un día antes había bajado una moto, ¿sí? Yo estaba de centinela cuando llegué a donde estábamos todos reunidos, y después de haber entregado mi turno y todo. Ellos dijeron, no, que supuestamente bajó el guerrillo. Y dijeron ellos que bajó en una moto. Yo dije, bueno, pues. Le dije, pues, ¿quién sabe si vuelva a subir? Dije yo. Al otro día, ya nosotros, como tal, esperamos todo el día en el observatorio, en los centinelas, normal. Yo iba a recibir de centinela en ese momento cuando se escuchó una moto subía. Y el dispositivo estaba desplazado hacia la vía, hacia lo largo, o sea, un ejemplo, la vía está acá. Entonces se trasladó la gente de aquí a lo largo, así por la vía, sin que nos vieran, pero nosotros viendo el objetivo. El soldado regular Aldana se fue ubicado en una media curva que hay entre el Recreo, en la vereda, así entre la vía que viene del Recreo y la que sale de San Guillermo, hay una curva. Ahí se ubicó ese soldado. Él era el primer observador. Él era el que miraba que subía. Si subía, él era el encargado de decir es o no era esa persona, porque él era el único que las conocía. En el desplazamiento, pues la moto se escuchaba como iba subiendo para San Guillermo, la moto como tal. Nosotros pues nos ubicamos en la vía. Yo quedé en la posición mía, pues había monte delante, y en la parte de izquierda estaba donde nosotros habíamos ingresado, y había un intermedio y un claro que se alcanzaba medio a ver la carretera, en el cual pues yo estaba ahí, pero los demás sí podían ver bien el objetivo. Y cuando llegó en la moto al sitio donde estábamos nosotros, el soldado Aldana fue el que dijo, ese es, y a lo que gritó, dijo que ojo que nos disparan. Fue relacionado así, y él comenzó a disparar, pues los soldados reaccionaron, y fue cuando se
se cometió el desastre, pues, de operación que se hizo, pues, esos hechos en los cuales, pues, estamos tratando de dar claridad de qué fue lo que pasó. Sí. Pero, a ver si le entiendo, entonces, ustedes iban con una misión, pero esa misión no se pudo cumplir, ¿o sí? No, esa misión no. ¿Cuál era la misión de nosotros en ese momento? ¿Cuál era la misión de nosotros en ese límite de Huila y Caquetá? Salían diferente horario, en diferente horario, no era un horario fijo ni un horario constituido. Salían guerrilleros con a tener coordinaciones entre ellos. Entonces, la información que tenía era personas que salían a reportarse o salían a recibir de pronto comunicación entre ellos. Entonces, pero si ellos nos atacaban a nosotros, pues ya nos tocaba a nosotros reducir pues esa era la misión como tal de nosotros. Ya, pero ustedes tenían como tal un orden de batalla y Sí, claro. Como tal, esa operación fue dirigida porque sabían el objetivo, sabían los desplazamientos, entonces fue algo su orden operacional, en todo fue constituido, solo que el error fue militar, fue de nosotros prácticamente. ¿Quién estaba al mando del pelotón? El sargento Londoño. ¿Y de la compañía? No tengo conocimiento del comandante de compañía. De ellos, porque ellos ya es parte diferente de los regulares. ¿Quiénes más participaron en esos hechos? De los cuales hayan disparado. Sí. De los que alcanzo a recordar, porque en verdad ya hace prácticamente 13, 14 años que no recuerdo muy bien, pero sé que era Aldana, estaba el soldado Guevara, estaba Leiva, estaba Silva, Cuenca, el soldado Cárdenas, que era el de la ametralladora, y hubieron otros que en verdad no me alcanza a recordar. ¿Usted recuerda el nombre completo del comandante de pelotón? No, señor, no. Lo distinguía por su apellido, Londoño, pero como tal no me lo... ¿Sería de casualidad Jorge Londoño? Jorge Wilson Londoño Zamora. Sí, creo que sí. ¿Y quién dio la orden de disparar? En ese momento, nosotros no escuchamos la orden de dispare, sino que, lo que nos alertó a nosotros como reacción inmediata fue los disparos del primer soldado.
¿sí? Ese fue el error de nosotros. O el error mío también fue haber disparado, ¿sí? ¿Por qué? Porque escuchamos decir que ojo que nos disparan. Prácticamente es como ese llamado de decir, como una alerta, ¿sí? Entonces, cuando dice, ojo que nos disparan y él está disparando, pues obviamente los soldados profesionales pues abrieron fuego y en los cuales pues yo utilicé mi arma de dotación 2 veces. O sea, en 2 hice 2 disparos. ¿Y usted a qué distancia estaba de las víctimas? Más o menos como unos 10 metros. ¿Y usted, digamos, vio que estaban disparando o usted le estaban disparando en ese momento? No, señor. ¿Y entonces por qué disparó? La reacción del momento, uno dispara del momento en el cual pues esa pregunta pues la única respuesta es que uno dispara es por bruto, porque uno no ve nada y le dispara. Uno dispara es por bruto, esa es la verdad. Y eso me pasó a mí, a pesar de que no vi nada, simplemente disparé porque escuché los otros y bueno, unas preguntas y ahora le concedo la palabra a la procuradora. ¿Y eso a qué hora fue, esos disparos? fue como entre las 4 a las 5, como más o menos entre ese lapso de 3 de la tarde a 5 de la tarde. No era muy tarde tampoco, ni eso fue en un momento después de haber caído un aguacero durísimo. El clima es un clima bastante, o sea, llueve mucho, muy tropical, eso llueve mucho. La neblina muchas veces se hace espesa, entonces siempre la visión es un poquito en contra de uno muchas veces para movilizarse en moto, siempre tiene uno que tener mucha precaución muchas veces para eso. Entonces, eso nos pasó ese día. Había llovido como tal, la neblina estaba supremamente baja, la visión era totalmente pues muy nula. Y fuera de eso pues por la lluvia y eso pues los integrantes de la moto pues iban arropados con un poncho y una carpa prácticamente, pues para cubrirse de la lluvia, de que no mojarse en tanto. Y, pues por eso tampoco hubo tanta visibilidad de pronto tanto en mis compañeros y en el primer hombre que los conocía. Y usted, bueno, después de los disparos, ¿usted tuvo ocasión de ver los cuerpos de las víctimas? Nosotros nos apartamos de ahí, o sea, nosotros pasamos hacia la parte de abajo de la curva. La primera escuadra tomó posición hacia la parte de delante de donde cayeron las víctimas, pasaron, pero la visualización de uno es total y en los cuales pues me quedó muy marcado. Eso sí, lo tengo presente y todos los días de mi vida pues yo lo voy a tener presente porque uno alcanza a visualizar, pues uno no se va a quedar en un ejemplo parado de pronto mirando así, que mira, ¿no? Pero así en
en un simple cabeceo de pronto a mirar uno alcanza a ver las víctimas de pronto allá en el suelo, en el cual pues algo que me impactó totalmente y todos los días yo sé que la voy a recordar es de ver que falleció la niña, que es lo que sinceramente a mí personalmente me marca durísimo, me ha marcado tanto y yo sé que si Dios es perdón, espero que en verdad pues a uno lo logre perdonar porque es una vida totalmente muy joven, fue ya el conocer la edad de la niña pues es algo que uno se queda muy sin palabras porque es supremamente una bebé, vaya. Mm. ¿Y usted sabe quién hizo el levantamiento de los cadáveres? El CTI. Ya. Y después de estos hechos, ¿usted sabe cómo fueron reportados? Después de eso, en una comunicación porque allá llegaron el comandante de batallón, estuvo parte de la policía, estuvo el CTI, estuvo comandante de división, comandante de brigada, y en el cual pues yo tengo entendido que lo habían aclarado como error militar, que fue un error militar porque así fue un error militar. Nosotros eh, pienso, pues no sé, hasta el momento, yo creo que así fue que se reportó como un error militar en el batallón, ¿no? Pero aclárame lo de los comandantes. O sea, ellos llegaron al sitio como tal. Sí, claro. O sea, ellos llegaron al ¿Quiénes llegaron? sitio donde ¿Quiénes? fueron los hechos. Llegó el comandante del batallón, que era el coronel Salamanca, Sí. ¿Quién más llegó? el comandante de brigada, que era mi general La Esprilla Villamizar, me Ujú. parece. Llegaron otros comandantes que la verdad no conocía, pero todos llegaron porque eso es, mejor dicho, los hechos que nosotros ocasionamos, vulgarmente así en el ejército, es una bomba de tiempo. Bueno, pero Entonces, ellos llegaron y ¿qué hicieron? no, ellos llegaron a verificar la situación de cómo había pasado los hechos, de qué pasó, de cuál fue el error. O sea, Ujú. de, de todo como transcurrió tal momento. ¿Y usted rindió alguna declaración? No, con ellos no. Pero usted después fue llamado a declarar para que dijera qué iba a pasar. Sí, claro, en el batallón. En el batallón me enviaron a jurídica la jurídica militar. Allá nos tomaron la indagatoria de qué fue lo que pasó, qué pudo haber pasado, mejor dicho. ¿Y En usted? los cuales pues nosotros comentamos la verdad de lo que le acabo de desarrollar, qué fue lo que pasó, porque eh, ellos nos pidieron de que habláramos qué era lo que había pasado y, o sea, qué fue lo que se hizo en ese día. Ujú. Entonces, eh, nosotros, o personalmente yo, siempre comenté desde el momento que empecé el desplazamiento, como lo hice ahorita hace un momento, hasta el momento que sucedieron los hechos. O sea, lo que ocurrió, sin quitarle ni ponerle. Por eso, pero lo que no entiendo es, pues según su relato, si se trató de un error, o sea, que realmente no fue algo intencional, ¿por qué usted termina condenado? Por los mismos hechos, porque eh, resulté como en según el dictamen que dictó la fiscalía, en fin, el que llevó el caso en ese momento, como coautor por ser el guía, por ser conocedor, por haber disparado.
porque nunca lo he negado. Fui guía porque conocí el terreno. Disparé, sí, disparé 2 veces. Y entonces por esos motivos resulté condenado y privado de mi libertad. Vale, muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Yepes. Gracias, señor magistrado. Le voy a hacer, don Eduardo, primero unas 2 preguntitas relacionadas con su relato inicial y después otras muy concretas sobre estos hechos. Bueno, para esa época en que usted entra al Pigoanza, ¿usted conocía el programa del soldado campesino de mi pueblo? sí, claro, en ese momento se desempeñaba inclusive en contingentes antes de nosotros ingresar que, que había, que había hecho ese batallón, los soldados campesinos que prestaban anteriormente 18 meses y los soldados regulares como tal prestaban 22 y 24 meses. ¿Usted perteneció a ese programa de soldados campesinos de mi pueblo? No, pertenecía al soldado regular como tal, soldado raso. Ah, perfecto. ¿Nos puede precisar el nombre del S2 que usted mencionó, que de apellido Tavares? Como tal, el nombre completo que no recuerdo muy bien los de inteligencia porque los conocía muy poco, o sea, no trataba mucho con ellos, pero sí el apellido me parece que era Tavares, como tal no recuerdo el resto de nombre de ellos. Perfecto. En la época en que usted dice que recibió como esa especie de capacitación sobre el tema de derechos humanos y derecho internacional humanitario, en el que les advertían que no fueran a cometer como esos errores del KID o a presentar personas como que no hubieran sido muertas en combate, ¿usted escuchó hablar que eso hubiera ocurrido en otros batallones? Sí, claro, ¿En lo cuáles? pusieron, o sea, como le explicaba al magistrado, eso nos lo dieron de instrucción de lo que no se debía hacer, porque estaba reciente, creo que lo del caso Suacha, entonces por eso fue que tomaron como bandera de esa iniciativa de instruir al soldado de lo que no se debía hacer y lo que está prohibido, porque eso es prohibido mejor dicho, ante Dios y ante todo el mundo. Perfecto. ¿Y cómo se llamaba ese curso? Pues como tal es de soldados profesionales, es el curso de instrucción, es una instrucción como tal. Ah, perfecto. Bueno, ahora le Luego, voy a hacer unas preguntas. Ah, pues continúe, tranquilo. y la instrucción como tal se llama, como su nombre lo indica, lo de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Listo. Bueno, ahora le voy a hacer unas preguntas muy concretas sobre los hechos que acaba de contar. Sí. Haga por favor una descripción de cómo era el terreno en el que ustedes se encontraban. Si era despejado, si habían árboles, si era... Bueno, iniciando por la vía es totalmente destapada, no tiene pavimentaciones de ningún tipo, es más bien trocha, es una trocha como lo llaman muchos camioneros, una trocha. La vegetación es una vegetación espesa, es totalmente bosque, porque es un bosque virgen, como uno lo puede llamar, es un monte virgen. Entonces, es un monte más bien espeso. Es espeso de la vegetación, entonces es un clima donde llueve muchísimo y siempre tiene la neblina supremamente baja, supremamente baja.
entonces se complica la visibilidad. Bueno, y teniendo en cuenta que usted dijo que los hechos ocurrieron como entre 5 y 6 de la tarde y que había neblina, ¿ustedes tenían equipos técnicos o medios técnicos que en esas condiciones les permitiera visualizar al objetivo del que estaban pendiente? Sí, sí, doctora, pero le aclaro, los hechos sucedieron de 3 a 5 de la tarde más o menos, en un lapso de como de 3 a 5. ¿Y en ese momento había neblina? Sí, claro, había llovido, estaba la neblina supremamente baja y había llovido, entonces la visibilidad era muy corta. Y tenían, pero la pregunta es si tenían o no tenían ayuda técnica para mejorar la visibilidad en una zona en esas condiciones. Sí, claro, ¿Qué usaban? los soldados profesionales utilizaban los llamados ABN, que son los aparatos de visión nocturna en caso de la noche, poderlos utilizar. Y en el caso de ya del día, pues uno no necesita de equipos tecnológicos, solo la visión humana que es lo importante. Ay, que no está. Durante el tiempo que ustedes estuvieron ahí pendientes o atentos a ver si veían pasar a la persona que estaban pendientes, ¿cuántas motos pasaron? ¿O cuántas veces vieron pasar una moto? No, ese día solo pasó. Esto, doctora, Señor, le voy a interrumpir un poquitico de pronto acá porque es que se me está descargando el celular, entonces para conectar otra vez el cargador que no me está, le voy a pedir un minutico mientras. bueno. No me está cargando. Que este no me quiere cargar acá. Es que no quiere como cargar. Vamos a ver. Voy a proseguir aquí con la audiencia mientras que llega la extensión. Ahora. ¿Podemos seguir? Sí, continuamos mientras que pedí prestar una extensión, entonces ya ahorita la trae. Bueno. Sí. Bueno, la otra pregunta es, después de que ocurren los hechos y ustedes se dan cuenta de ese desenlace fatal, ¿qué dijo el comandante del pelotón? ¿Qué les dijo? No, pues, en su momento, pues, el comandante, pues, ya nos reunió, nos dijo que quién habían disparado, que todos los que disparamos, pues, alzamos la mano, uno dijo yo, todos, pues, o sea, dispararon como tal, ¿no? Y dijo, no, pues, que si sabíamos la embarrada que habíamos hecho, porque fue una menor de edad la que había caído, pues, en esa brutal decisión de nosotros por haber disparado, dijo que si sabíamos que esas personas, pues, había una menor de edad la que había fallecido en ese momento, pues, nosotros, pues, no lo habíamos analizado, o sea, no habíamos ido a observar, pero nosotros sabíamos de que, o personalmente yo sabía de que algo, pues, había pasado mal, porque yo había, en lo que alcancé a visualizar, pues, miré una figura de una menor de edad. ¿Ustedes permanecieron en el lugar, en esa escena de los hechos hasta que llegó la autoridad a hacer los levantamientos? Sí, claro, nosotros nos encargamos de la seguridad mientras que ellos llegaban a hacer los levantamientos. ¿Y tocaron algo o todo lo dejaron como estaba? No, todo se quedó tal cual quedó. La escena de los hechos se mantuvo protegida de que nadie ingresara, de que nadie tocara. Pues al menos en el punto donde a mí me tocó la seguridad, pues
por el punto de acceso donde yo estaba, ninguno ingresó. Perfecto, muchas gracias. Gracias, señor magistrado. Gracias, señora procuradora. Entonces, en este momento concedo el uso de la palabra a la doctora Kimberly. Gracias. Yo le pediría respetuosamente que me concediera un receso de 5 o 10 minutos para poderme entrevistar con mi compañera y ponernos de acuerdo con las preguntas, que no vayamos a repetir las que yo o ella tenemos listas. Muchas gracias. Sí, me parece bien que hagamos un receso, entonces hacemos un receso de 10 minutos. Bueno, entonces, siendo las 10:27, continuamos entonces del día, ¿qué soy? 24, ¿cierto? Sí, 24 de junio del año 2002. Continuamos con la diligencia de versión voluntaria del señor Eduardo Palencia Bermeo. En este momento el despacho concede el uso de la palabra a la doctora Trujillo. Muchas gracias, señor magistrado. Señor Eduardo Palencia, quisiera hacerle algunas preguntas. La primera de ellas, en relación con si usted tiene conocimiento de cómo fueron reportados los hechos al batallón. Doctora, buenos días. Los hechos, como tal, hasta donde yo tengo el conocimiento, fueron reportados como un error militar. No sé si ya el batallón desde su punto central, que es el comando, lo haría en otro aspecto, no sé, pero desde la unidad donde estábamos se reportó como un error militar. Bueno, lo digo porque según la información que tiene el observatorio, se habrían reportado como un combate entre miembros del ejército e integrantes de las FARC. ¿Tiene usted algún conocimiento acerca de esa situación particular, de ese reporte que aparece en los documentos oficiales? No, doctora, hasta que tengo en conocimiento, no. Gracias. Quisiera saber, señor Eduardo, a qué distancia aproximada se encontraba usted prestando seguridad después de que ocurrieron los hechos. Dice usted que quedó como centinela, ¿no? ¿A qué distancia se encontraba de donde quedaron los cuerpos? De 10 a 15 metros. Es decir, que usted tenía visibilidad completa hacia el lugar. Señor Eduardo, ¿me escucha? Creo que se le fue el audio nuevamente. Pareciera. Por ahí. Sí, señor Eduardo, le estaba preguntando si podríamos concluir que desde el lugar en el que usted estaba prestando seguridad tenía completa visibilidad hacia el lugar donde quedaron los cuerpos. Donde me ubiqué, quedé al frente, maleza, o sea, no tenía completa visualización de la vía como tal. Pero usted mencionó en una respuesta anterior que, digamos que pudo observar lo que ocurrió con los cuerpos y con la escena de los hechos hasta el momento en que llegó la fiscalía a hacer el correspondiente levantamiento. ¿Es así o lo entendí mal? Le aclaro, después que sucedieron los hechos, nosotros nos recogieron o sea, del operativo como tal, o sea, ya no iba la operación, sino ya es seguridad, ¿sí? O sea, ya cada uno dejó de estar del punto de observación y se fue a ubicarse en la vía para prestar seguridad de que nadie pasara, de que nadie fuera a contaminar la escena de los hechos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros nos recogieron, o sea, del desplazamiento de
mi puesto de centinela hacia donde todos se estaban ubicando, obviamente alcancé a hacer una visualización de donde quedaron las víctimas, que, o sea, como tal, no pasé por el lado de ellos, pero sí desde el punto de donde me fui a reunir con los demás para saber lo que se iba a hacer, que era prestar la seguridad de cómo se iba a hacer, de que entonces ya yo alcancé a observar las víctimas, que es lo que le quiero aclarar. Otra, no le estoy escuchando, no le escucho el audio. Ya, ¿se dio cuenta usted si alguien de la tropa hizo algún tipo de revisión a lo que los cadáveres de pronto portaban? O sea, en algún momento a los cuerpos para revisarlos. No, yo como tal no. No lo observé porque yo me fui a prestar mi punto de centinela y no lo observé. Señor Eduardo, quisiera saber, usted nos ha contado que los altos mandos estuvieron presentes en el lugar de los hechos, es decir, que supieron como las inconsistencias que se habían presentado en el desarrollo de esa operación. Quisiera saber si usted tiene conocimiento de que se haya iniciado algún tipo de investigación por parte de los altos mandos en razón de estos hechos. Sí, claro, desde luego el batallón como tal inició la investigación de lo que pudo haber pasado, entonces en los cuales nos llamaron a declarar a todos los que participamos en esa operación, en los que disparamos prácticamente. Cada uno fue al despacho de jurídica de ejército y allá pues dio su versión. ¿Y cuál fue el resultado de esa investigación, señor Palencia? ¿Hubo alguna acción que se tomó sobre las personas que intervinieron? Sí, claro, como tal, pues esa investigación desde lo militar pasó a la justicia ordinaria, ya lo tomó la fiscalía, en los cuales pues a nosotros nos condenaron, en los cuales estuvimos privados de la libertad. Yo estuve alrededor de 5 años y unos días, unos meses, estuve en la ciudad de Bogotá. Finalmente, señor Eduardo, en la sentencia se advierte que como evidencia la Fiscalía o el CTI encontró un radio en poder de una de las víctimas. ¿Usted tiene conocimiento de haber visto ese elemento en el momento de los hechos? No, doctora, porque no pude, o sea, no tuve la visualización de las víctimas. Su señoría, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Trujillo. Doctor Fabián, ¿tiene alguna pregunta? Gracias, magistrado. Solamente una de mi parte. Sí. Señor Palencia, ¿me escucha? Sí, doctor, lo escucho con un poquito de dificultad porque el celular no me está tomando buena carga y tiende a descargarse. Por ahí tengo un amigo que está descargando la misma aplicación dentro del celular de él para poder dejar este cargo. Listo, sí, señor. Solamente una pregunta. Por haber participado en estos hechos, ¿usted recibió algún tipo de felicitación o de incentivo de parte del batallón? No le escuchamos, no le escucho. En el altavoz, ¿me escuchan? Ahí lo escuchamos, sí, señor. Hola.
¿Me escuchas? Sí, señora, ahí lo escuchamos. Respecto a la pregunta que me hacía, no, no tuve ninguna, ni felicitaciones, ni algo recibido por parte del batallón, ni del ente del Estado. ¿Y el curso para soldado profesional, cómo llegó usted a inscribirse en ese curso? Ese curso es una convocatoria para todos los soldados regulares que quieren pasar a ser soldados profesionales, ¿sí? Es un llamado directamente de ejército desde la escuela para cada uno de los batallones, en los cuales, por decisión propia, el que desee estar dentro de las unidades como soldado profesional ya puede hacer su carpeta, paga su curso y ingresa. Entiendo, muchas gracias. Gracias, magistrado. No tengo más preguntas. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, como un eco que está volviendo, si pueden apagar los micrófonos, por favor. Creo que se está retornando la señal. Señor Palencia, toca que silencie su micrófono para que no se retorne la señal. Bueno. Sí, ya estamos terminando. Sí, señor Palencia, entonces, unas preguntas de carácter restaurativo. Y es, si usted se ha colocado en el lugar de esas familias, de esas víctimas de estos hechos, y si usted tuviera ocasión de hablar con ellas, ¿qué les diría? Active el micrófono, señor Palencia, por favor. Si no lo escuchamos. No lo oímos, señor Palencia. Algo pasó con la presentación del señor Palencia, magistrado. Quedó bloqueado el video. Entonces, ¿tiene que volver a ingresar o cómo hacemos? Yo creo que sí pudo haberse descargado el celular. Entonces, esperemos un momento a ver si retoma conectividad con la plataforma. Ya nuevamente está ingresando. Esperemos. Señor Palencia. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, lo estamos oyendo. Creo que no tiene video. ¿Puede activar su video, señor Palencia? Sí, señor. No lo veo aún todavía. O sea, como ya estamos terminando la diligencia, si le queda muy difícil el video, pues podemos hacerlo con audio nomás, ¿no? Ya es la parte final. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Lo que pasa es que no lo vemos. Bueno, Víctor, con referente a la pregunta que me ha magistrado. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Que me dice que si me he puesto en el lugar de las víctimas, sí me he puesto como dice uno, en los zapatos de las víctimas. Porque, como bien lo decía, es muy duro perder un familiar, perder miembros de la familia, especialmente cuando hay también un menor de edad de por medio, ¿sí? En el cual yo me quedo sin palabras para pedirle perdón a toda esa familia, tanto del señor Daniel Alvarado como de su esposa, porque fue un daño irremediable, es un daño que nosotros causamos sin querer, sin estar planeado, sucedieron, pero es algo que me quedo sin palabras porque fue un daño que es para siempre. Si pudiera remediarlo,
trataría de hacer, no sé, lo que dispongan para poder hacerlo. Si tuviera tan solo un deseo en mi vida, con un deseo sería de no haber vivido ese momento de estar participando y poder desear no haber estado ahí para que esa familia no hubiera sufrido ese daño tan doloroso que hemos causado. Le pido perdón a cada uno de los familiares, a cada uno de ustedes, perdón a la patria, porque yo cuando inicié como soldado juré defender mi patria, cada uno de los ciudadanos y como tal, les fallé en ese momento, les fallé porque son personas civiles y aún si fueran integrantes de algún grupo armado, también le pediría las 1000 disculpas porque no soy ni Dios ni tengo la autoridad para quitarle la vida a ninguno. Por eso estoy compareciendo ante ustedes para decir la verdad. Estoy plenamente dispuesto para, de alguna forma, si pudiera reunirme con ellos, le pediría disculpas personalmente y estoy dispuesto a hacer lo que los magistrados del tribunal consideren pertinente para rehacer lo que hemos causado. Sé que es muy duro decir que uno de pronto tratar de hacer algo tanto simbólico como personal. Yo sé que es muy difícil el perdón porque sé que con eso no le voy a devolver a su familia, pero estoy dispuesto de hacerlo de corazón y estaré dispuesto para ayudarlos en lo que yo pueda disponer o en lo que como tal el tribunal disponga. Estoy dispuesto a cumplirlo. Bueno, muchísimas gracias. Y después de, pues, a pesar de las dificultades técnicas que hemos tenido y demás, ¿usted cómo se siente después de esta diligencia? Magistrado, me siento en este momento pues que por un lado pues descansando de ese cargo de conciencia de estar Hola. Sí, lo escuchamos. Sí, uno está con este cargo de conciencia que lo llevo durante todo este tiempo. Como le decía yo hace un momento, siempre lo he marcado a uno, en el cual pues, como tal a mi hija, el segundo nombre se llama Dayana porque eso me recuerda la niña que falleció. Yo sé que decirle la verdad a las familias, decir cómo sucedieron las cosas, es un descanso como personal, ¿sí? Fuera de contribuir con la ley, yo pienso que es decir lo que ellos merecen saber de cómo pasaron los hechos. Bueno, muchísimas gracias. Ya por último, entonces, la doctora Paula Andrea Costa les va a dar unas indicaciones sobre la suscripción del acta. Doctora Paula Andrea. Sí, buenos días a todos y a todas. Gracias, magistrado, especialmente para el señor compareciente y su defensor. Dado que esta versión se practicó de manera virtual, la aprobación del acta se va a hacer de la misma manera. Entonces, lo que va a ocurrir es que dentro de un rato ustedes van a recibir un correo electrónico desde mi cuenta de la jurisdicción con un documento adjunto. Les pido, por favor, que lo lean y si están de acuerdo con lo que dice ese documento, me respondan en el correo electrónico que están de acuerdo con lo allí señalado. Yo primero se lo envío al compareciente, luego al defensor del compareciente, luego a la representación de víctimas y finalmente a la Procuraduría General.
y una vez obtenga la aprobación de todos, el magistrado Ramelli, que presidió la diligencia, depositará su firma en el acta dando fe de lo ocurrido el día de hoy. Eso es todo, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paula Andrea. Bueno, pues agradecerles a todos y a todas por su participación, por su versión, e igualmente pues a los compañeros del despacho, y pues no siendo más, igualmente al equipo de comunicaciones de la AGE por todo el esfuerzo. Yo sé que a veces estas diligencias tienen sus complejidades precisamente por la virtualidad, pero bueno, finalmente menos mal que la pudimos hacer, y la damos por terminada siendo las 10:50 del 24 de junio de 2020. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. Gracias.